Vamos a entrar a la palabra de Dios. Ayer empecé a compartir este tema de manos a la obra. Hoy vamos a continuarlo en Nehemías capítulo 2, versículo 17 al 18. Dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente: entonces les dije, ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones que se quemaron, pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron: manos a la obra, y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Y el día de ayer hablábamos de la gran necesidad de, en el sentido espiritual, restaurar las murallas de nuestra sociedad, de restaurar las murallas espirituales de esta generación. Estamos viviendo en un tiempo donde las murallas en el sentido espiritual se han venido abajo. Los principios bíblicos y morales por los cuales nos regíamos desde hace mucho tiempo han estado quedando en el olvido. Y aparentemente estamos avanzando en muchas cosas, en lo intelectual, en la tecnología, oiga, tantas ramas en la tecnología, y bueno, tantas cosas que aparentemente la sociedad va avanzando, pero la evidencia también está ahí presente que estamos en decadencia espiritual, estamos retrocediendo espiritualmente. Cada vez hay más indicios de suicidios, cada vez vemos vidas desenfrenadas, gente viviendo en ansiedad, en depresión, sin encontrarle sentido a su vida. Y es indispensable que en este tiempo alguien se compadezca, y fue el primer factor que hablamos el día de ayer, que para poder poner manos a la obra y reconstruir con éxito necesitamos el factor compasión. Alguien se tiene que compadecer de esta generación, a alguien le tiene que doler en el corazón lo suficiente para llorar, interceder y pelear para que la situación cambie en este siglo que nos ha tocado vivir. Nehemías, al enterarse y al ver la condición de Jerusalén, una ciudad desierta, una ciudad desolada, una ciudad en ruinas, quemadas sus puertas, desde hace aproximadamente medio siglo estaba sufriendo esta situación, viviendo este panorama, experimentando además el oprobio y las burlas. Pero Nehemías dijo: alguien tiene que ponerle fin a esta desgracia, y él se compadeció y tuvo misericordia y dijo: si nadie está haciendo nada al respecto, yo me voy a levantar y voy a ensuciarme las manos si es necesario. Y estando en el exilio, ni siquiera estaba en Jerusalén, dejó la comodidad del palacio para ensuciarse las manos y reconstruir las murallas de Jerusalén, la ciudad de Dios, donde se supone que Dios está, y donde se supone cuando la gente tiene un encuentro con Jesús y está donde Dios está, sus vidas jamás serán las mismas, sus vidas serán transformadas, su destino será mejorado y asegurado por toda la eternidad. Y por eso el enemigo anda al acecho, buscando a quien devorar, porque él no quiere que el propósito de Dios se cumpla en esta generación. Él lo menos que quiere es que las murallas sean reconstruidas, porque entonces sí, él no puede hacer de las suyas. Sería una ciudad protegida. Pero nosotros vamos a contrarrestar los planes del enemigo y vamos a abrazar el principio de la compasión, y vamos a llorar por esta generación y hacerlo delante de la presencia de Dios, porque ahí es donde se va a marcar la diferencia. Una compasión que nos impulse a hacer cambios, a tomar acción, a ensuciarnos las manos si es necesario, ir a donde está el perdido, ir a donde está el necesitado y brindarle a Jesús, que es la respuesta para toda la problemática humana. Pero otro factor importante, además de la compasión, es en la reconstrucción, es el entusiasmo.
el entusiasmo. En el pasaje que leíamos dice que ellos dijeron manos a la obra, y muy animados lo dijeron con mucho ánimo, dijeron manos a la obra. En Nehemías 4:6 dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. El pueblo había trabajado con entusiasmo. Gracias a una buena dosis de ánimo y entusiasmo, pronto lograron levantar la muralla de Jerusalén hasta la mitad. Después de medio siglo, en cuestión de días, lograron esto. Y comenzó, ¿verdad?, a verse el panorama distinto gracias a un pueblo y con una buena dosis de inyección de entusiasmo. Tenían entusiasmo. Hay poder en el entusiasmo. Yo decía ayer, hay poder en las lágrimas cuando nos compadecemos hasta las lágrimas, pero también hay poder en el entusiasmo. Fíjese lo que puede lograr la gente cuando tiene ánimo. Cuando usted ve una carrera, especialmente las carreras de maratón o de larga distancia, ¿verdad? A veces ya parece que no van a llegar al final, pero es al final de la carrera donde se ponen los familiares, los fans y toda la gente, ¿verdad?, a recibir, ahí donde van a llegar al punto final. Y cómo está la gente aplaudiéndoles y vamos y dale y dándoles agua y qué sé yo. ¿Por qué? Porque el entusiasmo marca la diferencia, puede marcar la diferencia, puede significar la diferencia entre llegar a la meta y no, entre tener la victoria y no. Alguien dijo: el entusiasmo es la levadura que levanta la masa. El entusiasmo es la levadura que levanta la masa. Entonces, por eso no es de extrañarse que los enemigos en el tiempo de Nehemías y los enemigos de la reconstrucción de los muros de Jerusalén intentaran a toda costa desmoralizar y desanimar y robarles el entusiasmo a los obreros. Mire lo que dice el capítulo 4 de Nehemías, del 1 al 3. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Para colmo, piedras calcinadas. Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Note cómo el enemigo empieza a trabajar psicológicamente en sus declaraciones con el ánimo y el entusiasmo de la gente, y empieza a hablarles: judíos debiluchos. Están queriendo hacer algo imposible con escombros, usando las sobras de los escombros para tratar de reconstruir piedras calcinadas. Y empezaron ellos a burlarse y a minimizar, y todo esto era un ataque al estado de ánimo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si te tumba el ánimo, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, te vas a dar por vencido, y es lo que Satanás quiere. Pero amada iglesia, ayer yo lo mencionaba, el rey ya le había dado cartas a Nehemías de autorización para la construcción, de protección durante la construcción y de suministro de materiales para la construcción. Ya había algo sellado por el rey, la autoridad máxima del imperio más grande conocido en aquel entonces. Nadie debía molestarlos y la obra se realizaría, y tendrían en el bosque, era la zona de bosque más cercana ahí a la ciudad de Jerusalén, se dio la autoridad para que tomaran toda la madera que fuera necesaria, los que tumbaran los árboles que fueran necesarios. Entonces la verdad, lo que esta gente estaba diciendo: no lo van a lograr, se va a venir abajo,
verdad, en un instante. La verdad que más bien era como que una reacción, verdad, ya de las últimas de ellos, porque se asustaron seguramente al ver que después de 50 años, en unos cuantos días ya tenían reconstruido el muro hasta la mitad. Pero sabían dónde darles. Y dijo: si destruimos su ánimo, todo se va a venir abajo. Porque ni siquiera tenían autoridad para frenar ese trabajo, porque el rey ya les había dado su aprobación. Pero ellos querían y pretendían que la gente se desanimara. ¿Por qué? Porque el entusiasmo es una cualidad que marca una gran diferencia. Se puede medir la distancia que una persona recorre en la vida tan solo midiendo su nivel de entusiasmo. La diferencia entre perder o ganar a veces es el entusiasmo. Si usted mira un trabajo y dice que no puede hacerlo, ya se declaró derrotado, ¿sí o no? Nuestro entusiasmo puede hacer que un oficio pueda convertirse en realizable. El entusiasmo descubre en nosotros las ganas que aplicamos cuando se trata de conseguir un fin. Una obra de tal magnitud que se pretendía lograr en Jerusalén, de reedificar las murallas de una sociedad en ruinas, de una ciudad en ruinas que estaba así desde hace mucho tiempo, similar a esta generación, va a requerir o requería entusiasmo. ¿Sabe? La palabra raíz entusiasmo en su original griego es enteusiasmos. Significa inspiración divina. Es una palabra compuesta derivada de un término griego que es enteos. Enteos, dos palabras, en y teos, cuyo significado es Dios dentro. Dios dentro. Teos, por eso viene teología, ¿verdad? Cuando estudiamos la teología, ¿verdad? Todo lo relacionado a Dios es teología. De ahí viene la misma palabra raíz, enteos, Dios dentro. Y de esta palabra raíz viene entusiasmo. Dios dentro. Es por eso que cuando pierdes el entusiasmo en tu vida, es sinónimo de que perdiste la inspiración divina, que en alguna forma, en algún momento has descuidado tu conexión con Dios, tu relación con Dios, tu relación con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ayer yo mencionaba, iglesia, esto no es nada más una construcción cualquiera, esto es guerra espiritual. Nuestra lucha, dice Efesios 6, no es contra sangre ni carne. Estamos lidiando con Satanás y todo su ejército de demonios que operan con él, que saben que les queda poco tiempo, que estamos viviendo los últimos días, que Cristo viene pronto por su iglesia y está haciendo su último intento para robarle la bendición de Dios a todo lo que él pueda, y por eso está sacando todo su arsenal en contra de la iglesia, tratando de frenarla para que no sean, porque la iglesia es el vehículo que Dios escogió para reconstruir los muros de esta sociedad, para que cambie el destino, para llevar el evangelio al perdido. Esto es guerra espiritual. En el ámbito militar no solo se trabaja con la parte física de un soldado, también trabajan con la parte psicológica, ¿sí o no? ¿Algún militar por aquí? También trabajan con la parte psicológica. ¿Por qué? Porque un ejército desmoralizado jamás va a ganar ninguna batalla. Reedificar los muros no era una simple construcción, era guerra espiritual, y por eso mantener el entusiasmo era clave. De ello dependía el éxito o no. Por eso poner manos a la obra en el sentido espiritual y trayéndolo a nuestras vidas y a nuestros tiempos tendrá que hacerse impulsado desde la misma presencia de Dios. Dios presente en mi vida, Dios dentro, inspirándome cada día para seguir adelante, recordándome que no peleo en mis fuerzas sino en las de Él, en el que llevo dentro, en el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible.
Dios te entusiasma. Es Dios quien te anima, es Dios que te motiva y te lleva a realizar acciones de fe y valor. He escuchado muchas expresiones de gente que dice es que pues ya ni modo, así nos ha tocado vivir, esta es la generación que nos tocó, hay que aceptar todo lo que se está viendo, todo lo que se está amenazando en contra de los principios bíblicos y del cristianismo, y gente conformándose. No, iglesia, llénate de Dios y te darás cuenta que Dios te ha capacitado para deshacer toda maquinación diabólica que se ha querido levantar en contra de esta generación. Tú y yo y Dios somos mayoría. No importa, aunque un ejército, decía el salmista, se levante contra mí, aunque me rodeen grandes y numerosos ejércitos, dicen, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque sabía en quién creía y a quién llevaba dentro. En términos de guerra, cuando hay entusiasmo, cuando hay esa pasión, el más pasivo se vuelve violento. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en Mateo 11:12? Que el reino de los cielos sufre violencia. Si uno está sufriendo violencia, el diablo está atacando con todo, pero dice, y los valientes o los violentos lo arrebatan. Solo los violentos o los valientes lo arrebatan. ¿Y quién nos da el valor? El que llevamos dentro, en Teos. Por eso necesitamos estar renovados en la presencia de Dios continuamente. Y no me refiero necesariamente a tener o no a Jesús en el corazón, porque quiero suponer que la mayoría de los que están aquí ya recibieron a Jesús en su corazón. Y si no lo has hecho, bueno, ese es el primer paso. Pero me refiero a renovarnos todos los días en la presencia de Dios, a estar en el primer amor, a no perder el primer amor. Una de las iglesias del Apocalipsis, uno de los reclamos de Dios es que han perdido su primer amor. Salimos de una religión porque estábamos cansados de la religiosidad y el legalismo para encontrar libertad en Cristo. Pero pasa el tiempo y luego entramos en una rutina y nos volvemos legalistas, pero ya no en la otra iglesia, sino en esta. Hello. ¿Sí o no? Tenemos que ser intencionales en renovarnos en la presencia de Dios todos los días, en asegurarnos que me puede faltar todo, pero que no me faltes tú, Señor, que no me falte tu presencia. Darle lugar que le corresponde a Él, tomar tiempo para conectar con Dios, para que nos hable, para escucharlo y después llevarlo a la obediencia. Creo que las grandes victorias siempre vendrán luego de un impulso de la mano de Dios, el impulso de su propia voluntad. Dios es la fuente absoluta de vitalidad. Cada vez que estamos con Él, nos llenamos de esa fuerza poderosa. Cada guerra que tengamos que enfrentar, saldremos victoriosos, porque Dios te dará entusiasmo para lograrlo. Sin su ayuda somos débiles. Sin su ayuda soy tan débil. Pero con su ayuda, con su compañía, con su presencia, soy tan fuerte y puedo decir, como dijo Joel, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Cambia la actitud. Cambia la actitud cuando llevamos a Dios dentro. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no es que yo me hice más fuerte, es que introduje en mi vida al que es más fuerte que todas las cosas. Entonces cuando soy débil, soy fuerte si estoy en Él. Vamos a pelear, iglesia, con entusiasmo. No te conformes
a la situación presente, la decadencia espiritual que estamos viviendo. Aunque es profético que el amor de muchos se va a enfriar en los últimos días, también es profético que habrá un remanente fiel y un gran avivamiento. No habrá términos medios, o estoy aquí o estoy acá. Pero yo no quiero ser de los que se les enfría el amor. Yo quiero ser de los que están en avivamiento, porque Dios Cristo vive y vive en nuestros corazones y habita con nosotros, y en Él somos más que vencedores. Ahora, algo extraordinario del entusiasmo es que el entusiasmo es contagioso, ¿sí o no? Ayer se acabó el servicio y todos andamos medio desinflados porque fue un día largo, ¿sí o no? Los que anduvieron con nosotros, fue un día largo y tanto que comimos. Oiga, come uno y le da sueño. Oiga, yo terminé el servicio así, como que da el trapo así. Y luego empezó a tocar el grupo de alabanza una melodía. ¿Cuál era la de? Danza, algo. Bueno, y entonces que empieza alguien a danzar, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro. Y para cuando acordamos, aquí ya se hizo tremenda fiesta otra vez y ya se había despedido el servicio. ¿Por qué? Porque el entusiasmo es contagioso, y los que andábamos así también nos contagiamos y volvimos a cobrar ánimo y volvimos a cobrar vida. Porque el entusiasmo es contagioso. Quizás tú dices: ay, pues yo me estoy esforzando por buscar, pero siento que no avanzo porque otros no están en el mismo canal que yo. Despreocúpate. Tú haz tu tarea. Tú cultiva tu relación con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando tú estés encendido en el fuego de Dios, será inevitable. Vas a salpicar a otros, dice la Biblia. Estarás lleno de Él y vas a salpicar para vida eterna. Y les guste o no, los que te rodean serán contagiados de ese entusiasmo y querrán lo que tú llevas dentro. Imagínate, más de uno entusiasmado. Oiga, podemos lograr grandes cosas. Y que se cuide el diablo. Conviértete en un cristiano contagioso. La Biblia dice que los fuertes levanten a los débiles. Si hay débiles, claro que los hay, pero vamos a contagiarlos y vamos a ayudarles y vamos a juntos alcanzar grandes cosas para la gloria de Dios. Porque podemos contagiar para bien y podemos contagiar para mal. Ese es otro mensaje, pero vamos a contagiar para bien. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Este pasaje no dice que ninguno dijo no podremos. O sea, este pasaje es tremendo. Judíos debiluchos, ¿verdad? Que creen que con escombros y piedras quemadas van a lograr algo. Todo se les va a venir abajo, y se burlaban. Pero ¿quién lo decía? El enemigo. Yo no encuentro que ni uno del pueblo dijo no lo vamos a lograr, porque ya llevaban en Dios, ya llevaban Dios dentro. Ya Nehemías que llevaba a Dios dentro los había contagiado, y todos habían dicho: manos a la obra y nadie nos va a detener. Despreocúpate de lo que diga el enemigo y que diga la gente. Tú tienes que saber quién tú eres y a quién llevas dentro, y en Él somos más que vencedores. Mi Dios nunca ha perdido una batalla y no está a punto de empezar a perder ninguna. Así es que en Él somos más que vencedores. El entusiasmo es ese primer paso a la victoria. El entusiasmo aumenta tu fuerza de voluntad. Es el combustible de la voluntad para lograrlo. Pablo dijo: tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. El entusiasmo te cambia tu forma de ver las circunstancias. Si te dejas llevar por el entusiasmo, en vez de preocuparte por la percepción de otros, llegarás al éxito. El pueblo escogió hacer oído sordo a lo que decía el enemigo. No dependas de lo que otros perciben. Proyéctate y fomenta tu pasión. El entusiasmo no piensa en imposibles, pone a funcionar tu fe. El ser humano está hecho de tal forma que cuando cualquier cosa enciende el alma, las imposibilidades desaparecen. Un fuego en el corazón levanta todo en su vida. Es por eso que los líderes apasionados son tan efectivos cuando hay pasión. Un líder con gran pasión y pocas habilidades siempre sobrepasa a un líder con grandes habilidades y ninguna pasión. Toma tu posición
de liderazgo como hijos de Dios. Dios nos ha puesto como cabeza, dice la Biblia, y no como cola. Toma tu posición y pelea con entusiasmo y reconstruye con entusiasmo, que nadie nos podrá hacer frente, porque llevamos dentro al Dios Todopoderoso. Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No se trata de mí, pero en mí llevo al Todopoderoso. Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da, dice Colosenses 1:29. Pablo dice: yo trabajo y lucho con fuerza, con entusiasmo. Nada me desanima, por difícil que las circunstancias sean. Yo lucho con fuerza. Esta fuerza no viene de mí, es lo que está diciendo en este pasaje. Hace días se desvanecieron mis fuerzas, dice, pero sigo luchando, me mantengo en la perspectiva, y ahí está la clave: con la fuerza y el poder que Cristo me da, dijo Pablo. Si piensas que con lo que tienes es suficiente, te vas a llevar una sorpresa, ¿verdad? A medio camino. Necesitamos algo más de lo que pensamos que es suficiente. Necesitamos algo que venga de la misma presencia de Dios para seguir luchando y pretender obtener la victoria. Si no, pronto te vas a desgastar. Mucha gente ocupada en la obra y olvidándose al Dios de la obra, y por eso frustrados. Burned out, decimos en inglés, es una frase que se usa para alguien que está ya desgastado. Hay muchos cristianos desgastados. ¿Por qué? Porque están luchando, haciendo la obra, pero olvidándose del Dios de la obra. Está haciendo tiempo para hacer culto, y venir al servicio y cantar y tocar y dar la clase de escuela dominical, pero no hiciste tiempo para orar, para en lo privado cerrar la puerta. Y dice claramente Mateo 6: lo que haces en privado se va a reflejar en público. ¿Y por qué no vemos la gloria de Dios? Porque nadie se ha cerrado en la alcoba para pasar un tiempo con Dios. Son principios muy elementales, son principios muy antiguos quizás, pero dice la palabra: hay que volver a las sendas antiguas. El secreto está en la oración, el secreto está en la búsqueda, el secreto está en cultivar una relación con Dios. El tamaño de tu Dios determina el tamaño de tus objetivos en la vida, pero el tamaño de tus objetivos en la vida determina la pasión o el entusiasmo que tú le pones. Si tus objetivos son grandes para tu familia, para tu iglesia, para esta generación, para tu empresa, para tu ministerio, etcétera, necesitarás algo más que lo suficiente. El profeta Isaías dijo: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Los que confían en Jehová, no en el pastor, en el líder espiritual, en el compadre, en la comadre, en el banquero, en el abogado. No, los que confían en Jehová. Efesios 6:10: finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. No te dejes intimidar. Llevas dentro al Todopoderoso. Jamás ha perdido una batalla y no va a empezar a perder ninguna hoy. Dios les dijo: acordaos del Señor. Cuando se oyó lo que murmuraba el enemigo, Dios les dijo: acuérdense de quien llevan dentro. Mire lo que dice Efesios 5:18: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En Nehemías, Dios le dijo en el capítulo 4 versículo 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. ¿Están oyendo estos rumores? No teman delante de ellos. Acordaos del Señor. Grande, es temible. La gente le tiene temor y los demonios tiemblan.
Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es tiempo de acordarnos del Señor, del Dios de la obra, el que nos empodera para lograrlo. Es grande, es temible, y en Él somos más que vencedores. Hay que cultivar todo lo que fortalece mi relación con Él. Las disciplinas espirituales, la oración, la adoración, el congregarnos, el ayuno, la palabra de Dios, empaparnos de la palabra de Dios y buscar la unción y el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús ascendió al cielo, Él hizo una gran obra, milagros, maravillas, gente salva, gente transformada, muertos resucitados cuando anduvo aquí en la tierra. Ascendió al cielo y parecía un panorama desolador. Los caminantes a Maús platicaban, ¿verdad? Tristes por la situación, pero entonces se les apareció Jesús mismo para recordarles que Él los había empoderado. Cosas mayores que yo hice, ustedes van a hacer. No los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador, al Dios Todopoderoso. Y dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que hables en lenguas? No, las lenguas no es el fin. Las lenguas es la evidencia. Las tengo que hablar para dar evidencia que fui bautizado y lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero el fin es para que seas testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, Mazatlán no sabrá qué golpe les dio cuando Cristo vive y esta congregación se levante en la unción y el poder del Espíritu Santo, se llenen del Espíritu Santo de Dios, porque van a ser efectivos. A veces salimos a evangelizar y no somos efectivos porque salimos sin el Espíritu. No dijo Jesús: sean testigos y luego los voy a llenar. Dijo: reciban el poder del Espíritu Santo, llénense de Él, y entonces serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esta Jerusalén necesita gente llena de Dios, enteos, con entusiasmo, con Jesús dentro, llenos de la unción y el poder del Espíritu Santo. Se me acabó el tiempo y me faltaron 2 puntos, pero los voy a mencionar solamente. Los otros 2 factores es el servicio. Mire lo que dice Nehemías 4:17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, cada quien en su lugar. No hay persona en este lugar que Dios no haya dotado con algo, algún don, algún talento, alguna habilidad especial. Dice que Él repartió dones a todos. Unos tienen uno, unos tienen a lo mejor los 9 dones, como algunos dicen del apóstol Pablo. Pero nadie puede decir que no tiene ninguno. Dios repartió talentos, la parábola de los talentos, a todos, en la posición que Dios te haya dado. Ora al Señor: ayúdame a descubrir cuál es mi área. A lo mejor me pongo de nervios con el micrófono y me desmayo en público. Pues lo tuyo no es predicar en el púlpito o enseñar la clase del domingo. Pero a lo mejor tienes carisma, tienes don de gente y puedes recibir y hacer que la gente se sienta bien, y estás haciendo tu parte para que la gente se sienta cómoda cuando venga aquí, que nada impida que la palabra llegue a su objetivo. Quizás más no puedes, pero eres buena para organizar, para limpiar, para decorar, qué sé yo. Hermoseas la casa de Dios, llega la gente, se siente bien, y nada impide que fluya la palabra que cambia y transforma las vidas y que transforma los corazones. El servicio, que todos unamos fuerzas, entendiendo que no somos iguales, pero todos somos importantes. Somos el cuerpo de Cristo. Dios nos diseñó para trabajar
unidos el uno con el otro, y la unidad también es importante. Dice que Nehemías reunió a todo el pueblo, dice en Nehemías 4:17, los que edificaban, pasen los músicos, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada, y unieron sus dones, sus talentos. Pero iba a leer otra porción en versículo 3. Entonces por las partes bajas, dijo Nehemías, del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Los puso en grupos, hizo grupos, trabajaron en equipo. Y dice en los sitios abiertos. Hoy en día hay tanto sitio abierto, tantas artimañas de Satanás que se quieren introducir, infiltrar. Pero qué poderoso cuando unimos fuerzas y le tapamos la entrada a Satanás. No es lo mismo que yo tape una entrada sola que la tape con 20. Aquí no pasas porque no pasas. Aquí no vas a ser de las tuyas porque estamos unidos. La Biblia dice que un reino dividido entre sí se va a venir el otro, un pueblo dividido entre sí, viene el enemigo y lo va a destruir por completo. Pero un reino que está unido, nadie les podrá hacer frente. Nadie le podrá hacer frente. Dijo Eclesiastés capítulo número 4 el sabio Salomón: mejor son dos que uno, porque pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Estamos peleando por una misma causa, por un mismo objetivo, luchando para reedificar los muros de esta generación. Y estamos equivocados al pensar que solo lo vamos a lograr. Nosotros somos una iglesia mediana, no sé, unas 500 a 600 personas, pero tenemos más de 120 líderes trabajando con nosotros para hacer la obra del Señor. Y todos los días estamos buscando que se unan más voluntarios a la obra. Porque yo sería muy pretenciosa, mi esposo sería muy pretencioso pensar que solos lo vamos a lograr. Yo no lo tengo todo, pero lo que no tengo yo lo tiene uno de mis miembros, una de mis miembros. Y juntos nos potencializamos. Basta ya de niñerías, de andar peleando puestos, posiciones, nombramientos, ¿verdad? Lucha de poder. No se trata de nosotros, se trata de unir fuerzas. Que el diablo ya no se burle. Dice que los enemigos estaban haciendo burla. Mire, el enemigo a veces está burlándose. Yo lo imagino ahí sentado burlándose. Mira, ni me dan chance de hacer mi trabajo malévolo en contra de ellos, porque solitos están haciendo garras. Qué triste. Vamos a callarle la boca a Satanás y vamos a frenarlo. A frenarlo así de golpe. Sabes que aquí no. Yo no sé en otra parte, pero en Cristo vive no. En Mazatlán no. Porque hemos entendido y hemos captado que si abrazamos el factor de la compasión, el elemento de la compasión, si abrazamos entusiasmo, si adoptamos entusiasmo, si servimos con los talentos y habilidades que Dios nos ha dado juntos, unidos, vamos a lograr el éxito. Póngase de pie en esta hora. Hay un pueblo agonizando, hay un mundo agonizante. Y a veces equivocamos, decimos: